Como en las diferentes ciudades de nuestro país, Barranquilla no es la excepción. Hoy viviremos un día maravilloso acá en ese tercer Congreso de la Salud Psicosocial. Pero no seré yo, sino los asistentes de este tercer Congreso los que les contarán todo lo aprendido en los talleres, tanto dinámico como teórico. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia. En nombre de nuestro presidente José Luis Correa, pues agradecer que tenga en cuenta esta ciudad, a Barranquilla, como siempre puerta de oro para todos los procesos de innovación en diferentes temas. Mi nombre es Verónica Montero, vengo de Sabana Larga Atlántico representando la IPS Verbo Salud. En el día de hoy he tenido una experiencia súper espectacular y maravillosa, con Positiva. De verdad que he aprendido sobre la importancia de la inteligencia emocional y aplicarla en las empresas. De verdad que me llevo un aprendizaje súper valioso, el cual voy a aplicar en la empresa como coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Positiva es la mejor opción. Mi nombre es Melissa Rodelo, vengo representando al SENA como instructora. Me ha parecido excelente este congreso de salud mental porque ha sido un espacio muy dinámico donde compartimos en talleres, socializaciones, experiencia con otras personas que vienen de otras empresas, y los coaches han estado excelentes con unos muy buenos temas que podemos aplicar en las organizaciones. Gracias a Positiva por este espacio y por la oportunidad que nos brinda de aprender. Mi nombre es Pablo Barrios, estoy en el Congreso de Positiva y lo que más me ha parecido interesante del Congreso ha sido su dinámica, es súper fluida, estar de salón en salón y escuchar a todos sus líderes comentándonos el temas. Particularmente me llamó mucho la atención el tema de liderazgo en humanismo y bioética, porque creo que eso es lo que hace falta mucho en las organizaciones, trabajar en el humanismo, en la parte humana de los trabajadores, es lo más importante ahorita mismo. Muchas gracias, Positiva. En Barranquilla, en el Hotel Country, estamos haciendo ya el cierre de este tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva sigue yendo a todos los territorios colombianos, sigue llevando la promoción y la prevención, sigue incorporando la salud mental como una parte estructural en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática Sesión 7, Herramientas para la Evaluación y Control del Peligro Mecánico. Es un gusto presentar a nuestro experto, ingeniero Julio Patarroyo, quien es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, bienvenidos a la acción educativa de hoy en esta comunidad de prevención de riesgos mecánicos. Hoy estamos llegando a la séptima estación, la séptima parada de esta Ruta del Conocimiento 2025. Con un tema muy interesante, vamos a revisar las herramientas para la evaluación y el control del peligro mecánico. Vamos a ir a esos dos extremos, donde primero identificamos y evaluamos el riesgo. Vamos a ver cómo vamos. Son esos tips, esos elementos, esos criterios prácticos para hacer la evaluación del riesgo y también cómo podemos llegar a hacer el control del riesgo, integrando aspectos que hemos visto en oportunidades anteriores, como las técnicas de seguridad, como el bloqueo del etiquetado. Bueno, ahí vamos viendo cómo se integran estas herramientas de la seguridad industrial para lograr la prevención del accidente en
esta comunidad del riesgo mecánico. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente le pido a Sandra, por favor, que me ayude con el sondeo inicial. Perfecto, ingeniero. Antes de comenzar, ya realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en la pantalla. Comencemos con la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, 59%, B, probabilidad y control, 26%, C, consecuencia y control, 16%. Continuamos con la segunda pregunta. Son criterios para definir el control del riesgo. A, número de personas expuestas. B, requisito legal y la posible peor consecuencia. C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Son criterios para definir el control del riesgo. A, número de personas expuestas, 9%. B, requisito legal y la posible peor consecuencia, 4%. C, las respuestas A y B son correctas, 87%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, 100%. B, probabilidad y consecuencia. C, ninguna de las anteriores. Vamos a darles unos segundos y conocemos así los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con deficiencia y exposición, 49%, B, probabilidad y consecuencia, 42%, C, ninguna de las anteriores, 8%. Antes de comenzar, ingeniero, damos a tu intervención esta sesión Edúcate, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, muy amable. Bueno, este sondeo me parece bastante interesante, además de determinar con qué conocimiento llegan los participantes y con qué conocimiento salen al final de la acción educativa, pues también es importante para ver de acuerdo a los objetivos donde hay un conocimiento muy sólido, muy contundente en las respuestas y donde hay oportunidades de mejora. En esta oportunidad, pues digamos que la primera y la tercera pregunta tienen una oportunidad muy amplia de aclarar los conceptos. En la primera, especialmente si la evaluación se determina con probabilidad y consecuencia, probabilidad de control o consecuencia y control muy parecido a la última pregunta que dice si la probabilidad del riesgo mecánico se determina con deficiencia de exposición o probabilidad de consecuencia. Y ahí pues parece que hay dudas, pero pretendemos aclararlas totalmente. En la segunda, pues la mayor respuesta fue el 87%, parece que hay, con los participantes que hay en este momento alrededor de 100 personas, bastante claridad sobre los criterios para definir el control del riesgo, y eso es muy importante porque uno debe tener claro a partir de qué criterios prácticos uno determina el control del riesgo. Bueno, siendo así, pues los objetivos que nos planteamos en la tarde de hoy es repasar elementos para la evaluación y control de los riesgos mecánicos, cuáles son esos aspectos y esos criterios prácticos para poder evaluar el riesgo mecánico y también para poderlo controlar. Vamos a conocer las condiciones para la evaluación de peligros mecánicos en los lugares de trabajo, vamos a ver esas variables que se utilizan,
para determinar la probabilidad, para determinar la consecuencia, mirando que la probabilidad se determina a partir de la eficiencia y la exposición. Ahí les voy adelantando la respuesta a la tercera pregunta, de eficiencia y exposición. Y vamos a comunicar las acciones de control para los peligros mecánicos en las actividades laborales. Vamos a ver cuáles son esas principales acciones que están enmarcadas dentro de procesos administrativos, como los programas de etiquetado y bloqueo, realizar programas de etiquetado y bloqueo para prevención de esas energías mecánicas que pueden generar accidentalidad, y también de paso para el control de energías eléctricas, que es donde se genera, donde se potencia normalmente, o la energía con la que se potencia normalmente las herramientas y equipos mecánicos. ¿Qué podemos empezar diciendo sobre evaluación y control del riesgo? Siempre que nos enfrentamos a las etapas de un proceso de seguridad ocupacional, las etapas de un proceso de seguridad industrial, buscamos identificar como las bases, los pilares, las columnas centrales de la seguridad ocupacional, o de la salud ocupacional, o de la seguridad y salud en el trabajo. Y ellas están en las condiciones que hay en el entorno y en las condiciones en las que se encuentra el trabajador. Entonces, identificamos o podemos empezar a hacer diagnósticos de cómo está el entorno a través de las matrices de peligros y riesgos, y las condiciones de cómo está el trabajador a través de los diagnósticos de salud. Entonces, ya apartándonos un poquito de los temas de salud y centrándonos en la parte de la seguridad ocupacional, de la seguridad industrial, pues tenemos que identificar el entorno cómo está. Y eso quiere decir hacer una identificación de peligros y riesgos. Y ahí fundamentalmente se hacen 3 etapas: identificar el peligro, evaluar el riesgo y controlar el riesgo. Obviamente cada una de ellas, digamos, esto es para simplificar y no poner tan complejo en que no daría espacio en una hora para explicar incluso cada una de esas etapas. Pero digamos, para enmarcar lo que es la seguridad ocupacional, pues uno busca identificar, evaluar y controlar, para de contar. Y la identificación pues tiene pasos previos, como el reconocimiento del riesgo, ser un excelente observador para poder determinar dónde están, cómo se presentan, cuáles son las fuentes generadoras de esas condiciones de peligro y riesgo, reconocer que ahí existen, no pasarlo por alto, sino hacer ese reconocimiento pleno. Y una vez hecho el reconocimiento de ese peligro, pues entramos a la evaluación del riesgo de esa condición de peligro. Y esta evaluación, pues, digamos, estamos acostumbrados a hacerla una vez a través de la matriz de peligros y riesgos, donde hacemos esa cuantificación, pero es un proceso que hay que hacerlo permanentemente. Permanentemente, porque las condiciones del entorno laboral son dinámicas, porque las condiciones del entorno laboral son constantes, porque cuando uno hace un levantamiento de una matriz de peligros y riesgos, es como si estuviera tomando una foto de una situación momentánea de lo que se está observando. Pero pues hay situaciones que ocurren antes y que ocurren después de ese momento en el que uno está haciendo el levantamiento. Y por eso es que la misma ley contempla que esas matrices de peligros y riesgos hay que estarlas actualizando permanentemente. Y uno de los motivos para hacer actualizaciones cuando exista un accidente de trabajo. Si existe un accidente de trabajo es porque hay una situación o que no se identificó, o el control establecido para esa situación pues no fue suficiente, o sencillamente no se estaba aplicando, y es cuando se empiezan a establecer como las acciones de mejora. Entonces siempre hay que mantener en mente que se deben tomar decisiones acerca de la naturaleza de los peligros para poder hacer esa evaluación del riesgo y su correcto control para
mantener las condiciones de seguridad en unos niveles que la empresa considera aceptables, y esa es pues la aceptabilidad del riesgo. Pues también vamos a hablar un poquito ahora sobre el tema. Ahora, también hay que considerar que hay combinaciones, las condiciones se combinan entre sí. Hay condiciones o hay situaciones que de pronto al hacer la evaluación no representan una gran peligrosidad si se presentan con algunas características particulares, pero si hay otras características particulares en combinación con otras condiciones de riesgo como humedad, presencia de energías peligrosas, presencia de personas, una atmósfera explosiva, etcétera, pues pueden significativamente aumentar el riesgo. La presencia de múltiples máquinas y equipos con partes en movimiento, expuestas, engranajes, elementos giratorios, volantes, carros que entran y salen, velocidades diferentes, etcétera, pues todas estas particularidades y situaciones son combinaciones que potencializan, multiplican esa condición de peligro mecánico, porque es que cuando hablamos de la matriz de peligros, no simplemente es un efecto matricial de que una condición multiplica otra y la hace 2, 3, 4 veces más peligrosa, sino la potencializa. Es exponencial esa proyección en la cual una condición de peligro que puede ser considerada baja, en combinación con otro riesgo, pues puede llegar a ser letal, puede llegar a ocasionar un accidente fatal o varias fatalidades. Y pues esto se suma pues a otras condiciones ambientales como humedad o otras condiciones, como lo mencionaba hace un momento, de atmósferas peligrosas, presencia de solventes, sustancias químicas, trabajo en altura, etcétera, condiciones que entre sí pues potencializan la condición de peligro. Por eso es muy importante buscar esas herramientas o esos criterios para evaluar y valorar el riesgo. Evaluar, que significa medir el riesgo, poder determinar una escala para las características, para las variables, para las dimensiones que identifican o que definen el riesgo, para poder compararlo con un patrón, y en ese patrón sí determinar si el riesgo es alto, es medio o es bajo. Entonces, evaluar es hacer esa medición, encontrarle una magnitud, y valorarlo es poder comparar esa magnitud con un patrón para poder decir riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. De ahí, pues empiezan los juicios o las definiciones de la empresa para definir si el riesgo es aceptable o no es aceptable. ¿Y qué significa que sea aceptable o no sea aceptable? Si acepto las consecuencias que puede traer o no las acepto. Y aquellos que no son aceptables son los que defino con una intervención inmediata. Esto no es aceptable, esto no puede suceder, por lo tanto, necesito aplicar las medidas de control. Esta otra situación, bueno, esa puede ser aceptable, es una probabilidad, entra al juego probabilidades, cuánto vale la inversión, cuáles podrían ser las posibles consecuencias, esas posibles consecuencias, qué porcentaje de probabilidad existen de que se materialicen, y ahí es donde se toman las decisiones de intervención. Y con esto, pues hago una priorización. Aquella priorización que dice, bueno, esos riesgos que no son aceptables son los que intervengo prioritariamente, y aquellos que son aceptables, pues les hago simplemente una vigilancia. No es que no se haga nada, absolutamente nada, sino simplemente se hace una vigilancia regular. Y pues dentro de esos que no son aceptables, pues también hay que definir esa prioridad de intervención, porque al determinar que no son aceptables, recuerden que vienen de la medición con un patrón, con un valor que me da, y ahí pues encuentro una escala donde seguramente voy a encontrar varios
condiciones de riesgo que determino que no son aceptables, pero algunos que seguramente me van a dar un mayor grado de peligrosidad que otros, o como lo mencionábamos hace un rato, pues dependiendo, cuando digo hace un rato es en la pregunta, dependiendo del número de personas expuestas, de que si es un requisito legal, de que si la peor consecuencia, qué significa que involucre la peor consecuencia, ahí voy haciendo esa priorización. Ya vamos a ver un poco más adelante este tema. Pero iniciemos con el primer paso. El primer paso que es medir el riesgo y comparar con un patrón. El decreto 1072 del 2015, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, me dice que debo establecer una metodología sistemática que tenga cobertura para todas las áreas y sedes de la empresa, contratistas, subcontratistas, etcétera, para poder hacer la identificación, evaluación, valoración y control de los riesgos. No me dice qué metodología. Metodologías pueden existir muchas. Metodología puede uno incluso, dependiendo de su actividad económica, hacer una mezcla de varias metodologías. La metodología que de pronto está más generalizada en el entorno y muchos piensan que es la única y que es la que hay que hacer y que los que no sigan esa metodología está mal, es la establecida en la Guía Técnica Colombiana 45, la GTC 45 del ICONTEC, en la cual se basa en un modelo matemático donde se determina la probabilidad de ocurrencia de un evento con un modelo matemático y las consecuencias con unos valores que se determinan a diferentes niveles de consecuencia, y eso me determina un nivel de riesgo. Y la probabilidad está determinada por los actos o las condiciones subestándar, los actos inseguros, las condiciones inseguras, y las consecuencias por el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, la incapacidad permanente, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte. Es decir, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los efectos de que esa condición de peligro se materialice ya en un evento, se materialice ya en un accidente de trabajo? Esto es fundamentalmente el modelo matemático que propone la Guía Técnica Colombiana 45 para hacer la evaluación del riesgo. Esta guía, entonces, empieza midiendo dos variables, dos dimensiones. Y si vemos la mayoría de los modelos y modelos de pronto matemáticos o estadísticos para la evaluación del riesgo, llámese el método FIND, llámese el método MEDERI, Gretener, bueno, hay una gran variedad de metodologías para evaluación del riesgo. Pues lo que hacen es mirar esas dimensiones que identifican o que califican un riesgo, que es la probabilidad de que ocurra y la consecuencia. La diferencia entre ellos es cómo miden la probabilidad o de dónde determinan la probabilidad y cómo valoran la consecuencia, con qué tipo de escalas o modelos matemáticos lo miden. En el caso de la GTC 45, la propuesta que trae es a través de la deficiencia que se encuentre en los procesos, llámese eficiencia, las medidas de control eficaces o ineficaces que se hayan aplicado a ese peligro identificado, y la exposición al peligro en un tiempo determinado. Habrá otros modelos que incluyen el número de personas, habrá otros modelos que determinan los tipos de controles, si son de ingeniería o si son de eliminación, etcétera. Pero aquí la GTC 45 nos dice, vea, mide una escala la eficiencia de los controles, y ahorita vamos a ver cuál es esa escala. Esa escala de eficiencia, crúcela, mézclela matricialmente con la exposición, determinando exposición el tiempo al peligro. Puede ser con número de personas, puede que no incluya el número de personas, depende de los criterios que se quieran analizar, y eso me va a dar una probabilidad.
cuando tenga ya la probabilidad, cuando tenga definida y determinada la probabilidad, lo que hace es medirlo o compararlo también matricialmente, cruzarlo matricialmente con las consecuencias. Consecuencias que pueden ser, para el caso de el modelo de la guía técnica 45, consecuencias a la salud del trabajador. Otros modelos involucran la consecuencia, las pérdidas económicas, pérdida de la imagen, lo que se conoce como el goodwill, los impactos al entorno social donde se desenvuelve, a la sociedad donde se desenvuelve esa organización, los impactos al ambiente. Entonces, allí es donde vienen o entran otro tipo de modelos o de metodologías. Pero la GTC 45 me refiere únicamente a los efectos a la salud. Y con estos dos elementos, estas dos variables nuevamente, probabilidad y consecuencia, pues determino un nivel de riesgo. Nivel de riesgo, que es el que comparo con un patrón ya establecido para determinar si es alto, medio o bajo. Características fundamentales. No se emplean valores absolutos de riesgo, sino niveles en una escala de 4 posibilidades. Cada una de las tablas, ya las vamos a repasar un momento y ya seguramente algunos de ustedes las han visto y las han trabajado, maneja una escala de 4 posibilidades o 4 alternativas para escoger. 4 alternativas para el nivel de eficiencia, 4 alternativas para el nivel de exposición, de allí encontramos 4 alternativas para el nivel de probabilidad, que mezclamos con 4 alternativas para el nivel de consecuencia y eso me da como resultado un valor del riesgo. ¿Cómo lo encontramos? Empecemos con la primera dimensión, con la primera variable, la deficiencia. Deficiencia que, para recordar, vamos a encontrar la probabilidad. Entonces, primero vamos a encontrar la probabilidad. Hay dos variables fundamentales, probabilidad y consecuencia. Con probabilidad y consecuencia encontramos el nivel de riesgo. Entonces, primero vamos a encontrar la probabilidad. ¿Cómo encontramos la probabilidad? A través del nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Primera variable, nivel de deficiencia. 4 valores para el nivel de deficiencia. Recuerden que la deficiencia tiene que ver con los controles, con las condiciones existentes y la eficiencia o suficiencia de los controles que se han establecido. Si determino 4 valores, el primer valor es número 10, el máximo, el segundo es el 6, el medio es el 2, pero si encuentro un nivel de eficiencia bajo, sencillamente no lo califico porque si no hay deficiencia, pues no le coloco un valor, porque no se ha detectado que pueda existir una consecuencia y el riesgo está controlado. Es decir, no hay deficiencia, por lo tanto no se valora. Pero si hay una deficiencia media, significa que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas, pero también la eficacia de las medidas preventivas es alta. Es decir, hay condiciones de peligro, pero tengo unas buenas medidas preventivas. Las medidas preventivas son eficaces, impactan la condición de peligro, lo tienen ahí encapsulado, no lo dejan manifestarse. Entonces, quiere decir que la deficiencia es media y la califico con un valor de 2. Si una situación diferente, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia es baja de las medidas de prevención, de las medidas de control, y hay peligros significativos con consecuencias significativas, hay que digo que la deficiencia es alta. Pero si por otro lado se han detectado peligros que determinan como la posible generación de incidentes con consecuencias muy significativas, donde puede haber unas consecuencias graves o fatales, y además el conjunto de medidas preventivas existentes es ineficaz, no es suficiente, resulta que no alcanzan a detener la condición de peligro y riesgo, entonces ahí decimos que el nivel de eficiencia es muy alto. Entonces,
Primer paso, calificar la deficiencia. ¿Qué situación encuentro? Controles eficaces, controles no tan eficaces o controles totalmente ineficaces. Y simultáneamente, condiciones de peligro que pueden tener algún resultado, condiciones de peligro con consecuencias significativas o condiciones de peligro muy significativas. Y con esto ya califico la deficiencia como 10, 6 o 2, ojo, para cada condición de peligro. Simultáneamente, para esa misma condición, o simultáneamente no, posteriormente, después de haber determinado la deficiencia de esa condición, determino el nivel de exposición. ¿Qué tan regularmente está la persona expuesta a esa condición de peligro? Aquí todavía no estoy hablando del número de personas expuestas. Puede ser una persona o pueden ser 10 personas o puede ser toda la planta de personal. Simplemente me dice si hay una exposición continua, si hay una exposición frecuente, si hay una exposición ocasional o si hay una exposición esporádica. Esporádica que es irregular, que es de manera eventual, y continua, pues como su nombre lo indica, que no hay interrupción, que es permanente, que es ahí continuamente donde está la persona expuesta a su condición de peligro. Y los valores intermedios, si es frecuente, si es ocasional o si se hace alguna vez en algún momento en su periodo, un corto periodo de tiempo durante su jornada laboral, o sencillamente si hay varias veces durante la jornada laboral por tiempo, pero por tiempos cortos. Ahí diferenciamos entre frecuente y ocasional. Al hacer esta combinación matricial de los valores allí determinados, en esa combinación matricial, pues me dan unos valores. Resulta unos valores donde en las columnas, aquí en el eje de la Y, coloco la deficiencia. Recuerden que solamente hay 3 valores porque cuando no hay deficiencia, pues sencillamente no se califica. Y en el eje de las X coloco el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, perdón. Si es muy alto, si la exposición es continua, si la exposición es frecuente, si es ocasional o si sencillamente es esporádica. 4, 3, 2, 1, 10, 6, 2 y ahí hago una matriz donde se me crucen los valores, pues voy colocando el valor de multiplicar esos dos números. Por ejemplo, si tengo un nivel de deficiencia muy alto, y un nivel de exposición igualmente alto, frecuente, continuo, perdón, entonces me va a dar un valor de 10 multiplicado por 4. Y en el otro extremo, si tengo un nivel de eficiencia bajo y un nivel de exposición esporádico con un 1, pues multiplico el 2 por el 1 y me va a dar el valor de 2. Entonces voy a tener una escala donde el mínimo valor es 2 y el máximo valor es 40. Y por recomendación del modelo matemático, me indica que establezco un código de colores donde entre 24 y 40, pasando por 30, 24, 30 y 40, el nivel de probabilidad lo califico como muy alto. Para los valores entre 10 y 20, 10, 12, 18 y 20, lo califico como alto. Los valores de 6 y 8 los coloco como moderados o medios en probabilidad y los valores de 2 y 4 los coloco o los califico como bajo. Y este es lo que me propone el modelo de la Guía Técnica Colombiana 45 para encontrar la probabilidad. Pero aquí tenemos únicamente, o hasta este momento tenemos únicamente la primera variable que es probabilidad. Falta la probabilidad de consecuencias. Para la probabilidad, para la tabla de consecuencias, me busca 4 valores, como le hemos mencionado, dependiendo de esa situación que se puede presentar.
Una consecuencia leve con lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad le da un valor de 10, y una consecuencia mortal o catastrófica con muerte o múltiples fallecidos me da una calificación de 100, pasando por 25 para grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral, y 60 para lesiones o enfermedades graves irreparables o una incapacidad permanente parcial. Pero entonces a estos valores hay que colocarles como su definición. ¿Qué quiere decir? En el caso de la probabilidad, habíamos hablado de entre 24 y 40, muy alto. Significa que es una situación deficiente. Acuérdense que estamos comparando la deficiencia con el número de expuestos. Una situación muy deficiente con exposición continua o deficiente con exposición frecuente, las dos máximas exposiciones. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Y en el caso de la probabilidad baja, es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede concebirse. Este nivel de probabilidad ya puedo cruzarlo, matriciarlo, con el de consecuencias para una tabla en este sentido, donde esta vez en el eje Y coloco el nivel de consecuencias 10, 25, 60 y 100. Recuerden que 10 es leve, 25 es grave, 60 muy grave y 100 catastrófico. Y el nivel de probabilidad en los respectivos rangos, de 24 a 40 para muy alto, de 10 a 20 para alto, de 8 a 6 para moderado y de 4 a 2 para bajo. Y allí, al hacer este cruce de las dos variables, ya para determinar el nivel de riesgo, pues nuevamente me dan rangos en 4 categorías. Lo vuelvo a calificar en 4 categorías. Una categoría 1, que va desde el 600 hasta el 4000, para un nivel de riesgo muy alto. Una categoría 2, que va desde el 150 hasta el 500, para una categoría de nivel de riesgo alto. Un nivel 3, que va desde 40 hasta 120, en una categoría 3 de riesgo moderado, y una categoría de nivel de riesgo bajo únicamente con el número 20. Es decir, con un nivel de probabilidad muy bajo y un nivel de consecuencias muy, muy bajo. Aquí respondemos la primera pregunta. Vea, el nivel de riesgo. La primera pregunta decía, la evaluación del riesgo se determina por probabilidad y consecuencia, probabilidad y control o consecuencia y control. Probabilidad y consecuencia. Nivel de riesgo, para evaluación del riesgo, la evaluación del riesgo, que es determinar el nivel de riesgo, la vamos a encontrar con probabilidad y consecuencia. ¿Ok? El nivel de riesgo o la evaluación del riesgo se hace a través de evaluación de probabilidad y consecuencia. Ahí había como una confusión de colocar control, la palabra control, probabilidad de control, consecuencia y control. No, control es lo que se hace después de evaluar el riesgo. Después de evaluar el riesgo lo evaluamos para saber la prioridad para el control. Aquí encontramos la tabla que les estaba mencionando de cómo se hace esa categorización y lo que significa. Riesgo 1, nivel de riesgo 1, una situación crítica, la corrección es inmediata, es urgente. ¿Por qué? Porque puede tener como consecuencia una fatalidad y la probabilidad es alta, además de que la exposición es frecuente. La 2, se debe corregir y adoptar medidas de control porque hay una exposición alta y las consecuencias también pueden ser severas. El 3 es mejorar, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Ya la exposición no es tan permanente, pero las consecuencias son moderadas, entonces hay que justificarla. Y el bajo, simplemente mantener las medidas de control existentes y considerar las soluciones a que haya lugar. Una vez calificado el riesgo, pues entramos a la valoración, y la evaluación entonces entra en los criterios de aceptabilidad. Recuerden que la segunda pregunta decíamos, vea, ¿cuáles son los criterios de aceptabilidad? Número de personas expuestas, requisito legal, ¿cuál es la peor consecuencia o todas las anteriores? Pues vea, hay que establecer el cumplimiento de los requisitos legales. Bueno, los requisitos legales, los requisitos aplicables y otros como de partes interesadas.
Entonces, ¿qué le aplica exactamente a mi proceso? Primero, pues obviamente, cuáles son los requisitos legales, cuáles son otros requisitos que aplican específicamente a mi proceso y cuáles son los de las partes interesadas. Porque los requisitos legales, pues tratan de ser transversales a todas las organizaciones, pero de pronto también hay unos requisitos que son aplicables únicamente al sector para el cual estoy trabajando. El segundo, las políticas, los objetivos, las metas, qué pretende o qué se espera de mi sistema de gestión. El tercero, los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales. Y por último, la opinión de los trabajadores, subcontratistas y visitantes. Entonces, esos criterios para definir el control del riesgo, la evaluación del riesgo, tienen que ver con el número de personas expuestas, los requisitos legales y cuál es la peor consecuencia. Ya voy a ir explicando por qué. Con estos valores, al hacer la valoración del riesgo, pues determino o tomo decisiones. ¿Acepto la situación? ¿Acepto el riesgo o no lo acepto? ¿Qué es lo que se hace regularmente? Pues aquellos riesgos de nivel 1 y 2 no son aceptables. Requieren una intervención inmediata, ¿por qué? Porque se puede presentar una fatalidad, porque hay una exposición alta, porque las medidas de control son insuficientes. Mientras que el 3 y el 4 podemos decir que son aceptables porque hay una probabilidad baja y los controles que se están presentando son suficientes. Entonces, allí es donde está la consulta de las partes interesadas, la legislación vigente, y empiezo a determinar qué es aceptable y qué no es aceptable específicamente para mi proceso. Si el riesgo es aceptable, determino que es un riesgo con el que puedo convivir, con el que puedo trabajar, no quiere decir que entonces estoy expuesto al riesgo y ya. Y entonces, pues si me pasa un accidente, pues finalmente ya lo había concebido, ya lo tenía aceptado, estoy afiliado a la ARL, tengo un seguro adicional y pues que se pague. No, lo que quiere decir es que decido convivir con el riesgo, pero necesito y requiero un plan de acción para mantener el riesgo en vigilancia y las condiciones de control siempre con el concepto de mejora continua, para evitar que a pesar de que esté conviviendo con el riesgo se me materialice en un accidente, en una lesión. Pero si el riesgo no es aceptable, ahí sí entra con todo rigor el sistema de gestión, estableciendo objetivos, metas, indicadores, programas, seguimiento, verificación, auditorías y todo el ciclo: planear, hacer, verificar y actuar para mantener ese riesgo que es no aceptable también en condiciones de que no se materialice en un evento no deseado. ¿Cuáles son los criterios entonces de control para esa segunda pregunta? Primero, requisito legal. ¿Por qué requisito legal? Permite priorizar las medidas de intervención. Segundo, el número de personas expuestas, porque determina el alcance de los niveles de control. Recuerden que para hallar la probabilidad con una persona expuesta era suficiente, pero para los criterios de control necesito saber cuál es el alcance, qué tanta población abarca esa condición que se está presentando. Y tener en cuenta también la peor consecuencia, porque la medida de control debe ir enfocada a impactar esa peor consecuencia, a intervenir esa peor consecuencia, a evitar que esa peor consecuencia llegue a presentarse. Ya entonces vamos dejando de un lado el tema de la evaluación del riesgo y vamos mirando entonces el control, la intervención. Y esos controles, esa intervención, ese control del riesgo se establece, se prioriza de acuerdo con el principio de los peligros, seguido por la reducción del riesgo. Es decir, la reducción de la probabilidad de la consecuencia o la severidad potencial. Si tenemos dos variables que me indican cuál es la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, o yo busco intervenir bajando la probabilidad o busco intervenir mejorando o tratando de solucionar la gravedad de la consecuencia, que la consecuencia no sea tan severa. Y para esto, pues, tenemos herramientas como la jerarquía de los controles que establece el decreto 1072, donde buscamos eliminar, sustituir, establecer controles de ingeniería
y los elementos de protección personal, que lo voy a pasar rápidamente porque pues esto ya lo hemos revisado en otras conferencias. Pero más allá de la jerarquía de los controles, hay que considerar también el tratamiento del riesgo. Aquí en la jerarquía de los controles hicieron una mezcla entre controles y tratamiento del riesgo. Tratamiento de riesgos es como la administración del riesgo, cómo administro el riesgo, cómo abordo, a través de qué mecanismos abordo el control del riesgo, diferente a los controles que sí serían típicos del control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Para este control del riesgo hay unas condiciones que sí o sí se deben cumplir. Primero, ser proporcionales y suficientes a la prioridad de intervención definida por la empresa. Es como si uno dijera, tenemos una mosca y entonces voy a traer una bazuca para dispararle a la mosca. No, hay que hacer un control que sea proporcional y suficiente a la intervención. Tengo una mosca, necesito un control biológico, necesito un control químico, necesito aislar de alguna manera, que sea suficiente y no sobrepasar con recursos esa necesidad de intervención. Segundo, deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo, deben impactar específicamente ese tipo de riesgo. Tercero, deben cumplir con la legislación y normatividad vigente, seguir qué es lo que nos permite la ley para hacer el control del riesgo. Cuarto, deben ser ajustadas a la actividad económica de la empresa y con participación de varios actores. Quinto, debe contar con los recursos financieros y técnicos, debe ser financieramente viable para garantizar su efectividad. Y en caso de los elementos de protección personal, pues como lo dice y lo determina la misma norma, el decreto 1072 en la jerarquía de los controles, pues debe usarse de manera complementaria a otras medidas de control y no de manera aislada. ¿Qué recomendaciones? Muy simples, 3 recomendaciones fundamentales para esas medidas de intervención y control. En primer lugar, deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario, que hayan varias disciplinas pensando sobre cuál puede ser el control, de la parte mecánica, de la parte de ingeniería, de la parte médica, de la parte de supervisión, de los mismos trabajadores que puedan dar soluciones. En segundo lugar, determinación y el proceso realizado debe estar documentado y es la base para la toma de decisiones en la implementación de controles. Debe quedar el registro y la documentación de lo que se requiere. Y en tercer lugar, para cada uno de los riesgos identificados como críticos, hay que tener en cuenta qué puede suceder y cuál puede ser la peor consecuencia. ¿Por qué se podría dar? ¿Cómo podría darse? Las causas básicas. ¿Dónde se puede propagar? ¿Cómo se puede materializar? Y los efectos para establecer medidas específicas de control. Es como hacer ese análisis riguroso y detallado, que eso hace parte del tratamiento del riesgo. Pero bueno, mucho bla, 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 etcétera, pero específicamente, bueno, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo podemos controlar los peligros? Pues la lógica nos dice, pues, para controlar los peligros, primero hay que encontrar o buscar un entorno laboral seguro. Y segundo, trabajar de manera segura. Entonces, fíjense que ahí volvemos al inicio, donde decíamos, vea, la probabilidad y los riesgos se están generando es por actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, la lógica lo que me dice es que haga un entorno laboral seguro para evitar las condiciones peligrosas y ese ambiente laboral seguro. Y segundo, trabaje de manera segura, es decir, evite los actos inseguros. Seguramente es mejor eliminar los riesgos, crear un ambiente de trabajo que sea seguro. Pero pues esto se logra a través de procesos, procedimientos, capacitación, cumplimiento de estándares, cumplimiento de normas técnicas, etc. Pero aún así es difícil determinar cuándo pueden fallar los materiales, cuándo pueden fallar las máquinas, cuándo pueden fallar los equipos, simplemente por desgaste. Pero para esto también se crean los entornos seguros de programas de mantenimiento preventivo, predictivo, reposición de partes, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los elementos fundamentales para crear ese ambiente seguro
es controlando las energías o controlando el movimiento de esos elementos que en un momento dado pueden ocasionar la lesión a un trabajador cuando estamos haciendo la intervención de un equipo. Contacto con partes en movimiento, contacto con superficies filosas. Seguramente estos elementos reducen esa probabilidad de accidente y obviamente hay que protegerse con esas partes. Una herramienta fundamental para esto es en los programas de etiquetado y bloqueo. Bloquear y etiquetar es un procedimiento de seguridad básico. Lo veíamos en la acción educativa anterior de bloqueo de etiquetado. Estas diapositivas simplemente son un extracto que tomamos de allí como para recordar que bloquear implica cerrar la fuente de energía de los circuitos de las máquinas y después apagarlos y cortar la corriente y ahí sí hacer la señalización y la demarcación con una serie de pasos que me van a apoyar para evitar el accidente. Con una lista de verificación que me ayuda a determinar qué debo hacer, identificar todas las fuentes de energía, inhabilitar las fuentes de energía de reserva. Y uno puede decir, venga, pero es que estamos hablando de riesgo mecánico, pero estas fuentes de energía son de riesgo eléctrico. Claro, porque son las que alimentan el riesgo mecánico. Identificar todos los interruptores, notificar al personal los interruptores que se han apagado, notificar que el equipo y los circuitos se deben apagar, es decir, ese proceso completo de bloqueo y etiquetado y señalización para poder garantizar que ese equipo que se ha apagado, que se le ha cortado la energía, no puede volver a encenderse y que ninguna otra persona va a hacer ese restablecimiento de la energía. Pruebe que el equipo y los circuitos para asegurarse que la corriente está cortada, descargue la energía almacenada, la energía residual, coloque una etiqueta y asegúrese que todas las personas estén seguros antes de abrir y encender nuevamente la energía. Ahora, hablamos de los mecanismos de control, pero también les estaba mencionando de el tratamiento del riesgo, las metodologías para tratar el riesgo. Más allá de esos controles que existen en la fuente, en el medio, en el individuo, pues está el tratamiento del riesgo donde hemos encontrado en la jerarquía de los controles, que es la eliminación y la sustitución. Pero también existe la reducción del riesgo, que corresponde a implementar acciones con el fin de limitar la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias. Existe la retención del riesgo, que es asumir las responsabilidades por las consecuencias. Existe también la transferencia del riesgo, es decirle a alguien más que asuma ese riesgo por mí. Alguien más es hacer esa transferencia a través de un seguro, un proceso administrativo, a través de un mecanismo legal. Y por último, la aceptación del riesgo, es decir, asumo el riesgo, convivo con él porque confío en los controles eficaces que he realizado para evitar que se materialice el riesgo. Y lo importante es llevar el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente factible. Razonablemente factible, ¿por quién? De acuerdo a las políticas de la organización, a los recursos y a lo que establezca en mi sistema de gestión. Y eso va de acuerdo a los costos que tenga involucrados en la reducción de ese riesgo. Bueno, creo que aquí podemos hacer ya el sondeo final. Si me ayuda Sandra, quedo atento a las preguntas. Y bueno, Sandra, vamos con el sondeo, por favor. Ingeniero Julio, muchas gracias por tan valiosa presentación. No tenemos preguntas, entonces por ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzaremos con la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, 70%, B, probabilidad y control, 23%, C, consecuencia y control, 8%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con los resultados de esta primera pregunta?
Pues Sandra, muy bien, subimos del 59% al 70% con casi el doble participante en este momento. La respuesta correcta es que la probabilidad del riesgo se determina con probabilidad y consecuencia. Perfecto, ingeniero. Continuamos con la segunda pregunta. Son criterios para definir el control del riesgo: A, número de personas expuestas; B, requisito legal y la posible peor consecuencia; C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Son criterios para definir el control del riesgo: A, número de personas expuestas, 10%; B, requisito legal y la posible peor consecuencia, 14%; C, las respuestas A y B son correctas, 76%. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con ella? No fue bien, la respuesta correcta era C, A y B, es decir, los criterios son número de personas expuestas, requisitos legales y por consecuencia. Perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición; B, probabilidad y consecuencia; C, ninguna de las anteriores. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, 44%; B, probabilidad y consecuencia, 53%; C, ninguna de las anteriores, 3%. Estos son los resultados, ingeniero Julio, ¿cómo nos fue? Bueno, aquí tenemos una oportunidad de mejora, no quedó muy claro el mensaje. La probabilidad está con la deficiencia y la exposición. La siguiente, la que fue más votada, decía probabilidad y consecuencia. Probabilidad y consecuencia es para el nivel de riesgo. Aquí estamos hablando solo de la probabilidad, y la probabilidad se halla con deficiencia y exposición. La respuesta correcta era la A. Perfecto, ingeniero. Mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, Sandra. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en la próxima acción educativa. Adiós. A nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes del Valle del Cauca para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día 16 de octubre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida.
Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.